ya participó de las 2 sesiones anteriores, así que ya saben de qué se trata este espacio, que saben que es un espacio en el que compartimos y debatimos, intercambiamos sobre temas relevantes para ustedes, y conocen ya también a Rosita, la facilitadora que nos ha venido acompañando y liderando estas discusiones. Rosita tiene muchos años de experiencia trabajando en estos temas, tanto con el sector público como con el sector privado, y nos ha venido acompañando en estas discusiones, así que Rosita, mil gracias, y gracias también a todos los participantes que se han inscrito y están aquí acompañándonos hoy desde distintos países en los que tiene presencia la red, en Colombia, en Argentina, en Chile, en El Salvador, en República Dominicana, en Guatemala, México, Brasil, Perú y Ecuador, así que gracias a todos por conectarse y por participar y por su interés en participar de estas conversaciones. Y gracias también a María Clara Ortiz de la Fundación Empresarios por la Educación, que hoy va a participar de este webinar compartiéndonos más adelante una experiencia que ejemplifica muy bien los distintos componentes de este enfoque de construcción de comunidades educativas ampliadas. Le quiero dar la palabra a Margaret para que les dé la bienvenida a la sesión. Margaret, voy a abrir tu micrófono. Te escuchamos, Margaret. Gracias, Paula. Yo creo que ya hiciste una muy buena introducción. Yo solo quiero saludar al grupo, agradecer muy especialmente a Rosita y a María Clara por acompañarnos en esa sesión, poniendo los elementos para la discusión, y a todos los participantes, que los veo aquí, los nombres en la pantalla, porque ustedes saben que esos espacios y esas reflexiones solo son posibles con la participación de todos ustedes. Se trata de generar un canal que nos permita crecer y compartir experiencias. Así que muchas gracias por estar en esta tercera sesión. Estaré aquí, al igual que ustedes, escuchando y participando. Muchas gracias, Margaret. Bien, les recuerdo que por defecto sus micrófonos, los micrófonos de todos ustedes como participantes, aparecen en silencio. A medida que quieran hacer una pregunta o intervenir, que durante toda la sesión son bienvenidas sus intervenciones, pueden hacer clic en el icono de la manita y con eso sabemos que quieren hacer uso de la palabra y les abrimos su micrófono. También pueden escribirnos en su menú en la parte inferior, hay una casilla de preguntas, ahí pueden enviarnos sus comentarios o sus inquietudes y las iremos abordando a lo largo de la sesión, así que desde ya la invitación para que durante toda la sesión se sientan libres de participar, de intervenir y de pedir hacer uso de la palabra para que, como decía Margaret, esta sea una sesión de mucho intercambio y de mucho diálogo entre ustedes. Le voy a dar entonces la palabra a Rosita. Rosita, para que nos cuentes cuáles son los objetivos de esta tercera sesión, de la sesión de hoy. Rosita después va a hacer una recopilación muy rápida para quienes no pudieron estar en los ciclos pasados, una recopilación muy rápida de los temas que abordamos y retomará en el tema en que nos quedamos. Así que, Rosita, te voy a abrir el micrófono y te dejo con los miembros. Te escuchamos, Rosita. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Es de verdad que un placer volver a estar en esta encuentro, en esta tercera sesión. La agenda que hemos propuesto es efectivamente poder hacer una recapitulación ágil sobre lo que hemos venido conversando. Estamos en el punto 4 del documento, que es el proceso de consolidación y conformación de la comunidad educativa ampliada, y pues la metodología que hemos escogido es que sean justamente las experiencias las que nos ayuden a ilustrar los diferentes momentos de la comunidad educativa ampliada, y por ello pues vamos a tener el placer de escuchar la experiencia de María Clara de Fundación Empresarios por la Educación sobre comunidades de aprendizaje, y luego abriremos el espacio para las preguntas y la conversación. Bueno, sigamos. Bueno, entonces decíamos que en las dos primeras sesiones abordamos
el marco conceptual de la comunidad educativa ampliada. Nos referimos a en qué consistía la comunidad, sus propósitos, niveles y procesos, y alcanzamos a abordar el último punto de conformación y consolidación de la comunidad educativa. Hoy vamos a seguir profundizando sobre este punto y la experiencia nos va a permitir volver sobre todos los momentos de conformación de la comunidad. Señalamos en nuestro esquema que efectivamente las instituciones educativas escolares en nuestros países, a través de las leyes de educación, pues se ha planteado una comunidad educativa, diríamos escolar, conformada normalmente por familias, docentes, estudiantes y directivos, pero también reconocemos que en los últimos años hay muchos otros actores en la escena educativa. En el territorio encontramos la presencia de organizaciones de base, de diversas organizaciones sociales, de un fuerte movimiento empresarial, de las entidades sectoriales, y todo esto orientado con el propósito de mejorar el acceso, la equidad al sistema educativo, el mejoramiento de los resultados de socialización y aprendizaje y la pertinencia. Entonces, justamente el trabajo de la red ha sido cómo articular todos estos esfuerzos para que tengan mucho mayor sentido de impacto. Entonces, bueno, recordemos dónde quedó la conversación. En la primera sesión se señalaron varias cosas muy interesantes. Primero, hay como un salto cualitativo si logramos concebir lo educativo más allá de las acciones que se realicen en las escuelas, entendiendo que hay muchos otros agentes educativos efectivamente en los territorios, que un desafío que tenemos es el involucramiento de las familias, de cómo las familias han venido cambiando y la invitación es a trabajar con ellas para que puedan asumir de mejor manera su rol en medio de todos los cambios que han tenido. También reflexionábamos sobre la identificación de elementos que nos permitan articular los diferentes niveles desde lo micro hasta lo macro, y encontrábamos algunas claves como por ejemplo la lectura, los aprendizajes escolares, el trabajo ambiental, el mejoramiento de la convivencia, que permite convocar a diferentes actores en estos niveles que hemos identificado. También se llamó la atención sobre la necesidad de contextualizar todo este trabajo en los territorios, reconociendo las diferencias, por ejemplo, de contextos rurales, urbanos, con población indígena, con población afro. Se señaló como un elemento central aquí en esta constitución de comunidad es el trabajo intersectorial en el territorio y en general, retarnos a encontrar otras maneras de aportar a la educación dentro del territorio y de cómo nos podemos relacionar con las instituciones de diferentes maneras. Conversamos en el punto 4, donde señalamos la conformación y consolidación de la comunidad educativa ampliada, siguiendo también los pasos, los momentos que supone la constitución de comunidades, de comunidades sostenibles. Entonces señalábamos 5 momentos claves. 1, la identificación y articulación de actores claves, que lo trabajamos en la oportunidad pasada. La posibilidad de construir visiones de futuro de manera colectiva, y a partir de esas visiones de futuro, cómo ir elaborando acuerdos para poder tener ofertas educativas pertinentes en el territorio, y el fortalecimiento de las capacidades colectivas y la institucionalidad democrática. Y por último, la ejecución, seguimiento a los planes y proyectos. Entonces, en la oportunidad, en el segundo webinar, abordamos los 3 primeros pasos. Yo voy a referirme rápidamente a
qué elementos nos quedaron y luego en esta sesión nos dedicaremos a abordar los dos últimos momentos de esta conformación de la comunidad. Entonces, en la sesión pasada tuvimos 3 experiencias muy interesantes, comunidades que educan, de la Fundación Promigas, que se está desarrollando en Cartagena, Colombia. La segunda experiencia fue de una institución que se denomina La Escuela, un proyecto de transformación cultural presentado por la institución María Auxiliadora en la cumbre, en el Valle, Colombia también, y el acompañamiento a 7 liceos de la región de la Araucanía, presentado por la Fundación LUCIC en Chile. Entonces, algunas de las conclusiones que llegamos en estas sesiones, por un lado, que se ha venido pues produciendo una apropiación muy interesante de las categorías propuestas para reflexionar la relación escuela-comunidad, y esto es justamente porque ya lo estamos haciendo y podemos hablar de los elementos de la comunidad educativa ampliada. Por otro lado, las presentaciones de la sesión lo que nos mostraron fue una diversidad de abordajes sobre la comunidad mirados desde diferentes lugares. Cuando miramos la comunidad educativa ampliada desde la escuela, podríamos decir, nos ubicamos en un nivel micro, que fue lo que hizo la experiencia de María Auxiliadora. Nos ilustran cómo desde su mirada de dentro hacia afuera hace un reconocimiento a los diferentes miembros de la comunidad educativa que ya está constituida o en proceso de constitución, mientras que las otras experiencias lideradas por las fundaciones empresariales también lo que nos ilustraron es cómo se va tejiendo una relación desde lo micro, lo meso y lo macro, y aparece allí en sus relatos con fuerza esa capacidad que tienen las fundaciones empresariales de generar puentes entre los diversos actores que están en el nivel micro, meso y macro. También estas experiencias nos ilustraron sobre la importancia de hacer una lectura del territorio, de poder identificar estos actores claves, las experiencias previas, cómo si hacemos una lectura comprensiva del territorio podemos encontrar allí todas estas potencialidades que existen en estos contextos. Fue también muy interesante la introducción de una categoría que fue la del potencial de cambio como un potencial transformador, en donde la idea es desde el principio poder acercarse tanto conceptual como metodológicamente a mirar las capacidades de las personas, a valorar sus potencialidades, a reconocérselas, y igualmente todo el acervo de experiencia, de proyecto que existen ya en los territorios. Luego, como otro elemento también, sigamos, podemos señalar cómo encontramos que a partir de estos procesos se han venido construyendo visiones compartidas de futuro a través del reconocimiento de los actores, de su potencial, de metodologías como los autodiagnósticos, del reconocimiento de cuáles son esos logros, esos acumulados que tienen las comunidades, pero también cuáles son los problemas y los retos a enfrentar. Se invitó allí también a partir de las experiencias a construir imaginarios posibles, que es otro de los puntos que señalamos de los momentos en la construcción de comunidades, y es ligada justamente al valor de la educación y a construir imaginarios como, por ejemplo, la idea de que los niños, las niñas y los jóvenes pueden aprender aún en contextos vulnerables, y cómo
los actores educativos que estamos en el territorio podemos hacer justamente la diferencia. En el diálogo se señalaba, se reiteraba la importancia de la lectura del territorio desde los diferentes miembros, desde las diferentes perspectivas y la importancia de escuchar a las comunidades. Desde el Valle, el rector que nos compartió la experiencia decía que era importante asumir que la comunidad educa, que no solamente la escuela enseña, que es lo que hemos venido señalando, y que es interesante mirar lo que hacen las otras instituciones en pro o en contra de la misma formación de los estudiantes e interactuar como con estas diferentes visiones. Se hizo una pregunta allí, era, bueno, ¿cómo se ha logrado articular a los actores públicos y cuáles son las claves para que esta articulación se dé de manera exitosa? Entonces, aquí retomando, por ejemplo, algunas ideas que nos planteaban de la experiencia de la Fundación Chilena, se señalaba cómo es importante contar con el aval de las instituciones educativas como autoridades de la educación en el territorio y cómo a través de convenios ir generando legitimidad frente a los procesos donde pues se van planteando como cuáles son las obligaciones, cuáles son los compromisos de parte y parte. Otra clave que nos señalaba era el hablar en el lenguaje del sector público. Entonces, que vamos a ver más adelante, la idea de construir capital social justamente se trata de poder interpretar como a los diferentes actores y en este caso una clave era cómo podernos acercar también al sector público desde un lenguaje especializado que se maneja. La otra sugerencia era cómo hacer atractiva esa relación sector empresarial, sector gubernamental alrededor de la educación. Entonces, se señalaba la necesidad de tener indicadores claros, de poder mostrar lo que se está haciendo en los diferentes actores, tanto dentro de las instituciones educativas como frente a las autoridades gubernamentales, frente a los consejos, y poder desde ese mostrar los resultados que se están obteniendo, poder tener allí también diferentes voces de la comunidad que puedan señalar los logros que se han venido alcanzando y sus diferentes visiones. También creo que otra cosa que se señaló era la importancia de reconocer que hay intereses y lógicas diferentes en los actores, que por ejemplo la lógica del sector gubernamental es una lógica más del deber ser, de la prescripción, y esto hay que entenderlo dentro de esta dinámica. Y lo otro es cómo lograr que sean las mismas comunidades las que decidan, las que tengan voz, las que sean escuchadas. Entonces, estas fueron como algunas claves interesantes frente a cómo articular actores públicos y cuáles serían esas claves para hacerlo de manera exitosa. Bueno, entonces, si abordamos los dos últimos pasos que señalamos, que es el del fortalecimiento de las capacidades y la institucionalidad democrática, lo que podríamos señalar es cómo dentro de los procesos educativos, incluso dentro de los procesos sociales, se ha hecho énfasis sobre todo en las capacidades individuales. Pues a la escuela, por ejemplo, se va a aprender a leer, a escribir, a analizar, a sintetizar, a comunicar, pero estas capacidades se requieren ser ampliadas dentro de la acción colectiva y justamente aquí ha habido uno de los aportes fundamentales de la red y es trabajar alrededor de la posibilidad de trascender estas capacidades individuales a través del trabajo colectivo para hacer además sostenibles los procesos. Entonces, cuando nosotros logramos convocar a los diferentes actores, construir visiones colectivas,
poder hacer diagnósticos participativos. Estamos ampliando esas posibilidades de acción colectiva y esto a su vez va a generar nuevas oportunidades y desarrollo de capacidades individuales. Entonces siempre hemos planteado que cuando nosotros pasamos por un proceso colectivo, un proceso comunitario, un proceso de interacción con los otros, pues ya no somos los mismos, nos hemos enriquecido y hemos incrementado a su vez nuestras capacidades individuales. Algunas de las capacidades que hemos logrado identificar que se construyen en estos procesos tienen que ver, por ejemplo, con esa capacidad de que en los proyectos, en las comunidades, se puedan hacer autodiagnósticos participativos, como en los ejercicios, por ejemplo, de planeación conjunta, de poner allí los diferentes intereses, los diferentes puntos de vista y poder lograr la construcción de objetivos compartidos en esas acciones de coordinación, de gestión y del manejo del cambio y del conflicto. Estamos creando, estamos pudiendo fortalecer esas capacidades de acción colectiva. También hemos señalado que uno de los elementos importantes en este trabajo conjunto tiene que ver con el desarrollo, el aumento del capital social. El desarrollo de capacidades colectivas definitivamente contribuye a este aumento del capital social. Y Durston nos señala cómo ese capital social efectivamente es diferente a otros tipos de capital humano, de capital físico o de capital institucional que están presentes en el territorio. Entonces, se ha planteado cómo este capital social se refiere, por ejemplo, a las redes, a las relaciones sociales y a las reglas compartidas. En las redes, pues se van construyendo relaciones interpersonales, relaciones sociales, relaciones entre las instituciones, y esto promueve el ejercicio de la ciudadanía y la participación. Yo creo que este ha sido pues uno de los pilares fundamentales de Red América que nos muestran el ejemplo de cómo se ha venido construyendo capital social en América Latina a partir de toda esta experiencia de interacción entre las diferentes fundaciones y los diferentes proyectos que han promovido. Igualmente, pues en este ejercicio se van construyendo relaciones de reciprocidad, de confianza, de solidaridad, que permiten la cooperación en el territorio. E igualmente en estas interacciones y esta acción colectiva, pues se van construyendo reglas del juego, normas, y se van clarificando también como los roles de cada uno de los actores para facilitar el trabajo conjunto. Por otro lado, si hablamos de otro de los ejes aquí importantes, que es la ampliación de la participación y la incidencia en lo público, lo que encontramos es que este capital social lo que nos facilita es el acceso, el uso y el cuidado de bienes sociales, de bienes institucionales y personales que amplían el derecho a la vida, a la creación de ambientes protectores para los niños, las niñas y los jóvenes. Entonces, esto también va creando una cultura escolar, una cultura en la comunidad ampliada que va cambiando nuestras formas de pensar y nuestras formas de hacer las cosas. Cuando nosotros desarrollamos la capacidad de coordinación, de influencia, de participación de las organizaciones en diferentes niveles de intervención, desde lo micro, lo meso, lo macro, en espacios de decisión, pues estamos ampliando también la capacidad de influencia y de tener mayor impacto y en mayores logros, tanto en lo local como en lo regional
y en lo nacional. Podríamos decir que esa ampliación de la democracia pues implica la cualificación de nuestras formas de interrelación y comunicación, el reconocimiento y respeto por las diferencias, la valoración de diferentes perspectivas y entender esa diversidad como una de las riquezas que nos permite relativizar nuestros puntos de vista y trabajar colectivamente apuntando a intereses y perspectivas comunes superiores a las diferencias que podamos tener. Sigamos. Bueno, y nuestro último elemento aborda pues ya el tema de la ejecución, seguimiento y planes y proyectos. Entonces, una primera reflexión que podríamos hacer es que necesitamos como romper un círculo vicioso que sobre todo para mí es muy familiar dentro del sector educativo, y es que se planea, se llegan a hacer ejercicios de planeación muy interesantes, participativos, pero tenemos dificultades como tal en la ejecución de lo que planeamos, probablemente porque no tengamos gobernabilidad sobre lo que a veces planeamos, o porque no encontramos los apoyos externos, o porque dentro de las instituciones no se manejan, digamos, como recursos económicos con mayor autonomía, sino con destinaciones específicas que a veces no permiten que lo que los colegios planean se pueda ejecutar. Se ejecutan, por supuesto, los proyectos cuando a veces están formulados con apoyo externo, pero el reto gigante, creo yo, aquí es construir un círculo virtuoso donde efectivamente se pueda planear colectivamente, pero también se pueda ejecutar colectivamente y se pueda hacer seguimiento, evaluación y revisión, y poder tener como todo el ciclo de mejoramiento completo. O sea, cuando esto se logra hacer en el terreno educativo y en las instituciones, hay un salto cualitativo gigante y todos lo sabemos y lo reconocemos. Por otro lado, también aparece aquí la importancia del acompañamiento a la ejecución, justamente por las dificultades que mencionaba en el primer aspecto. Y esto, pues, es lo que han venido haciendo muchas de las fundaciones empresariales, es construir visiones bien interesantes del acompañamiento, en donde es fundamental el establecimiento de alianzas, la creación de mesas de trabajo, de coordinación y de seguimiento, así como poder tener también espacios amplios para mostrar los resultados, los logros y la rendición de cuentas. Entonces, poder tanto al interior de las comunidades como hacia afuera, poder tener, por ejemplo, indicadores sensibles para poder dar cuenta de las transformaciones, de los cambios que se han venido dando dentro de los proyectos. Y por ejemplo, de la evaluación y de poder tener cada vez mejores indicadores, ha sido uno de los derroteros que ha trabajado la red para poder dar cuenta del apoyo y de las intervenciones en el desarrollo de base. Entonces, con estos 5 momentos concluiríamos como lo que hemos planteado desde el documento para la construcción y consolidación de comunidades educativas ampliadas. Listo. Bien, muchas gracias, Rosita, por esta recapitulación. Y como ya Rosita nos compartió, con estos 2 últimos pasos completaríamos los 5 elementos del proceso que hemos planteado y que quedó en el documento que ustedes tienen sobre el proceso de conformación y consolidación de comunidades educativas ampliadas. Entonces, quisimos invitar hoy a María Clara Ortiz, de la Fundación Empresarios por la Educación, para conversar con ella y para, a través de un diálogo que queremos tener y en el que todos ustedes, por supuesto, están invitadísimos a participar e intervenir, poder ilustrar a través de una experiencia estos 5 pasos que nos ha venido y que hemos venido conversando con Rosita en estas sesiones. Entonces, los pasos de la identificación y articulación de actores, la generación de visiones compartidas de futuro,
la elaboración de acuerdos para la construcción de ofertas educativas en los territorios, el fortalecimiento de capacidades de la institucionalidad democrática en el territorio y la ejecución y seguimiento de planes. Entonces, queremos conversar con María Clara de cómo han hecho ellos con esta experiencia en concreto de comunidades de aprendizaje, cómo han ido abordando estos pasos, cómo se han articulado con los actores del territorio y cómo han ido abordando estos pasos y también sobre dónde han estado los desafíos. Entonces, María Clara, te voy a abrir el micrófono para que empecemos a conversar y desde ya la invitación también a todos los miembros que quieran ir interviniendo y también participar de este diálogo y hacer preguntas a María Clara para que vayan haciendo uso del icono de la manita y podemos ir abriendo el micrófono también para que ustedes participen de este diálogo. Entonces, María Clara, bienvenida. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Sí, ahí te escuchamos, Margaret. Solo quisiera señalar a todos que la experiencia que vamos a ver a continuación es una de las finalistas y reconocidas del Premio Transformador en la última versión que tuvimos. Es una de las 11 experiencias destacadas. Así es, muchas gracias, Margaret. Fue una de las experiencias finalistas en nuestro Premio Transformadores 2017. Así que un placer conversar contigo, María Clara. Ya tienes el micrófono abierto. Ok, gracias, Paola. Buenos días a todos. Estoy acá con Manuela Sandoval, que también hace parte del equipo nacional de comunidades de aprendizaje. Y bueno, creo que es una oportunidad bonita poderles compartir, después de escuchar además a Rosita y haber leído el documento, yo creo que comunidades de aprendizaje va a mostrarnos mucho como un cómo, no es el único, pero un cómo es posible construir comunidades ampliadas y que esa construcción realmente impacte el mejoramiento de los aprendizajes y la convivencia de todos los estudiantes. No voy a estar en el orden de las preguntas, pero les voy creo que el ejercicio les vamos a responder las preguntas y pues bueno, creo que este espacio es precisamente para que podamos también compartir las inquietudes que tengamos. Lo primero es decirles que, y voy a arrancar de por qué comunidades, porque eso me parece importante. Comunidades de aprendizaje llegó, justo ahora está pasando una ambulancia. Comunidades de aprendizaje surge con la Universidad de Barcelona y con el CREA en el marco de un proyecto de investigación que buscaba encontrar cómo superar desigualdades y mejorar resultados de aprendizaje, desarrollado por la Unión Europea. Y fue premiado por la Unión Europea como el mejor proyecto de investigación con resultados efectivos en mejoramiento de aprendizaje y superación de desigualdades. Entonces se desarrolló en ese contexto, fue validado en ese contexto y todo lo que busca desde el CREA, que es el Centro de Superación de Prácticas Generadoras de Desigualdades de la Universidad de Barcelona, fue qué acciones o qué actuaciones de éxito y bajo qué principios es posible superar las desigualdades y las inequidades en la educación y lograr que todos los estudiantes tengan mejores aprendizajes, no en promedio, sino realmente elevar los aprendizajes de todos los estudiantes e impactar y mejorar las condiciones de las comunidades. Lo que busca entonces comunidades es la transformación social y educativa de la comunidad, mejorando aprendizajes y convivencia. Parte de la escuela, pero no se concibe no tiene sentido si no vincula familias y comunidad en esa concepción ampliada que compartía Rosita y en la que se han venido conversando en estos encuentros, en esa concepción ampliada de comunidad. Paola, si puedes poner la diapositiva. Claro que sí, ya proyectamos. Bueno. Ok. La siguiente. Y van a ver, esta diapositiva resume y ahí les iremos contando realmente qué es y cómo funciona comunidades de aprendizaje. Comunidades de aprendizaje se soporta y parte de la investigación y el ejercicio de revisión que se hizo de los principios del aprendizaje dialógico.
establece 7 principios del aprendizaje dialógico que fueron desarrollados. El aprendizaje dialógico surge desde Freire, pero retoma elementos de Vygotsky, de Habermas, de Brunner, para encontrar que si se quiere lograr la transformación de la escuela, no la adaptación, sino la transformación de la escuela, para de verdad superar inequidades y cerrar brechas, es fundamental trabajar comunidades desde estos 7 principios. El diálogo igualitario, que yo diría que está en la base de comunidades de aprendizaje, y es que lo que se tiene que promover es el diálogo entre iguales, es decir, superar la estructura jerárquica que también tenemos en las escuelas, donde el rector toma las decisiones, el maestro es el que maneja los temas en el aula, las familias solo asisten cuando son convocadas y generalmente frente a problemas, y los estudiantes normalmente asumen un rol pasivo. Porque aunque digamos que son sujetos de derechos, son muy pocas las posibilidades que se les da de participar activamente. Aquí lo que se hace es promover un diálogo entre iguales, donde todos tienen las mismas, los aportes de todos son igualmente válidos, y lo que importa son los argumentos y no el rol o la jerarquía de quien está allí. Entonces se promueve un diálogo entre distintos en un plano de igualdad, y eso es fundamental. O sea, los acuerdos son el resultado del diálogo, de las interacciones entre diferentes y desde los argumentos que tienen ellos y no desde su rol. Son consensos, no son votaciones, es un consenso sobre acuerdos a partir de argumentos. Como les decía, busca la transformación, no es la adaptación de la escuela. Es una escuela que se transforma para incluir a todos, para superar inequidades y para construir un espacio real de ejercicio de democracia y de inclusión. Y es una escuela que se transforma para integrarse con su comunidad. Es claro que el aprendizaje no se agota en la escuela, que debe involucrar a las familias y la comunidad, que hay que traer también los saberes, que también lo tiene Rosita, pues lo vimos en el documento, que los saberes que ha construido la comunidad y los saberes ancestrales y que están ligados con el contexto y con los desarrollos culturales del entorno son fundamentales para la escuela. No es solamente saber construido por la humanidad y formalizado, que es importante, que es un rol de la escuela, sino que ese saber tiene que estar en diálogo con esos otros saberes y que son tremendamente valiosos. Entonces también es como ir generando ese tipo de transformaciones. Ya estoy metiendo otros principios. El otro es creación de sentido, que es que el aprendizaje tenga sentido, que no sea un ejercicio netamente memorístico, sino que tenga sentido para la vida de los estudiantes, para el contexto y para la transformación personal y social. Por supuesto, la solidaridad, no hay comunidad de aprendizaje si no hay un principio de solidaridad, y se construye precisamente desde ese reconocimiento del otro en su diferencia y desde esa valoración de esa diferencia y desde esa construcción conjunta en el que todos aprendemos. No hay unos que saben más que otros, sino tienen distintos saberes y aprendizajes, y todos tenemos algo que aportar y que contribuir en esos desarrollos. Y por supuesto en ese ejercicio lo que se promueve es la generación de redes y espacios de apoyo y de enriquecimiento mutuo, no de competencia, sino de construcción y de colaboración. Lo que llama la Universidad de Barcelona la dimensión instrumental, que no es otro que el desarrollo de competencias, como decimos acá, que venimos trabajando, o el desarrollo de los saberes y los conocimientos cognitivos. Entonces, es ese saber que construyó la humanidad, que es responsabilidad de la escuela desarrollarlo, transmitirlo y enriquecerlo, y que tiene que estar allí, que es fundamental. Comunidades de aprendizaje plantea que no es solamente lograr escuelas en las que haya espacios de ejercicio de convivencia y de ciudadanía, sino que el foco no se puede perder y que tenemos que mejorar los aprendizajes para todos en el contexto de un mundo que cada vez está más globalizado, donde tenemos que formar para desenvolvernos en un contexto local, pero también en un contexto global. Y que hay que equiparar las oportunidades para todos desde esa posibilidad. Comunidades está planteado desde las capacidades, y lo que plantea es que todos los estudiantes pueden lograr los aprendizajes que el país en consenso haya acordado que se requieren en los distintos niveles educativos. El otro es igualdad de las diferencias, que es también cómo
valoramos esa diferencia y esa diversidad y entendemos que la diversidad es una riqueza y que podemos generar espacios de enriquecimiento y aprendizaje desde la diversidad, pero también de superación de las inequidades. Entonces, Comunidades promueve toda ese traer de esos distintos saberes, grupos étnicos, diferencias de género. Eso es lo que está en la escuela, eso es parte de la condición humana y de los contextos en los que estamos y mucho más, es mucho más evidente, por supuesto, en América Latina y cómo traemos esa diversidad y la volvemos una riqueza en la escuela desde esa diferencia. Y que ya lo había mencionado, la inteligencia cultural, que es también cómo traemos esos saberes que tienen las comunidades y los ponemos en diálogo con los saberes construidos y cómo entendemos que esos chicos que llegan a la escuela también tienen una cantidad de expectativas y desarrollos propios que no son aprendizajes previos, sino todo un saber construido por su vivencia y sus relaciones con su contexto y su entorno familiar, que puede enriquecer enormemente la forma de acercarse al aprendizaje que es distinta y tremendamente enriquecida en esa diversidad de estudiantes. Entonces, esa base, esos 7 principios son la base realmente de la implementación de comunidades de aprendizaje y todo lo que ocurre en comunidades de aprendizaje está permeado por los 7 principios del aprendizaje dialógico. Ese es el referente desde el cual estamos mirando y haciendo seguimiento para saber si estamos avanzando o no en la consolidación de una comunidad de aprendizaje, qué retos tenemos que hacer, porque por supuesto esos principios, la aplicación de los principios es todo un proceso de transformación cultural y social, más cuando venimos en esquemas tremendamente verticales, excluyentes, y estamos haciendo una propuesta que rompe con esos esquemas, pero que los rompe en la escuela, pero no los rompe todavía en los otros niveles. Entonces, es un reto enorme ese proceso de transformación. Antes de seguir con las bases, decirles que los países que están en Red América, pues los que estamos con comunidades de aprendizaje, todos estamos en Red América. En América Latina, comunidades de aprendizaje se está implementando en México, en Chile, en Argentina, en Perú, en Ecuador, en Brasil y en Colombia. En Red América está Natura Cosméticos en Brasil. Así que, pues, Natura Cosméticos es la que está haciendo posible la implementación de comunidades de aprendizaje en América Latina, es la principal cofinanciadora de la implementación y formó el Instituto Natura con todo el apoyo de la Universidad de Barcelona para tener un equipo pedagógico y académicamente formado que pudiera hacer la orientación y el acompañamiento de comunidades para América Latina. Así que tenemos muchos de ustedes tienen en sus países gente que ya está trabajando en la implementación de comunidades de aprendizaje y el Instituto Natura es quien da todo el soporte para los 7 países que estamos con comunidades en América Latina y la Universidad de San Carlos en Sao Paulo, que es la universidad par que tiene la Universidad de Barcelona para América Latina. Bueno, cómo se desarrolla comunidades y creo que eso nos va mostrando cómo se va vinculando, digamos, porque pues ya compartimos toda la importancia de vincular familias y comunidad en un sentido ampliado. Aquí es contarles un poco cómo se va vinculando y esto no significa que sea fácil, ahí podemos hablar de los retos que tenemos, pero tenemos una ruta clara que es realmente maravillosa. En América Latina, normalmente las fases para la transformación son 5, pero en América Latina hemos incluido una adicional, que es una fase de presensibilización en la que nos reunimos con las secretarías de educación, los directivos docentes, les contamos en qué consiste comunidades de aprendizaje y con quienes quieran vincularse, hacemos entonces ya lo que es la fase de sensibilización, que es ir a hacer la formación en las bases científicas de comunidades de aprendizaje. En el caso de Colombia, como tenemos una organización institucional tan sui generis, donde es una institución educativa con un montón de sedes, que genera un proceso bien complejo, hacemos la selección de las escuelas por sedes, no por institución educativa, sino por sedes, y lo hacemos siempre de la mano con las secretarías de educación y con los aliados empresariales que conocen la propuesta y quieren apoyar la implementación. Entonces, como comunidades no se concibe, sino vinculando familias y comunidad, en el caso nuestro tenemos que trabajarlo por sedes educativas.
para poder vincular las familias y la comunidad de cada una de las sedes. A esas sedes, como les decía, les hacemos la formación, siempre vinculamos a los directivos docentes, son 3 días de sensibilización, y después de la sensibilización, los maestros, antes de hablar con las familias, plantean sus inquietudes y toman la decisión de si quieren o no ser comunidad de aprendizaje. Una vez los maestros han dicho que quieren, porque son los que más resistencias ponen al comienzo, se invita a las familias siempre dicen que sí, no hemos tenido un solo caso de familias que digan que no, y luego se hace una invitación muy grande a toda la comunidad que está alrededor de la escuela a nivel veredal o de barrio, si es urbana o rural. Se les comparte en qué consiste comunidad de aprendizaje y es la comunidad en pleno la que toma la decisión de constituirse en comunidad de aprendizaje. Luego se les invita a soñar, pero no es construir un sueño común, sino que el sueño común es que es el logro que todos quieren tener, es lograr una escuela que genere que desarrolle los aprendizajes las más altas expectativas de aprendizaje para todos los estudiantes en contextos de convivencia. Y lo que les decimos es qué tendría que pasar, qué se sueñan ustedes que tendría que pasar para lograr eso. Y todos plasman su sueño. Ese sueño normalmente lo moviliza una comisión que se conforma, que siempre es mixta. Comunidades trabaja siempre con comisiones mixtas en las que está alguien de los maestros, alguno de los estudiantes, alguien de las familias y alguien de la comunidad. Pero mínimo tiene que haber algún delegado de los maestros, uno de los estudiantes y alguien de las familias. Y pueden ser muchos más, y siempre se invita a la comunidad a vincularse. Comunidad en ese sentido ampliado, donde están también las organizaciones y las instituciones que hacen presencia alrededor de la escuela o que llegan a la escuela, y la comunidad que está en el contexto en el que está la escuela. Esa comisión invita a soñar, esa comisión hace toda la movilización para que la Jornada de los Sueños sea una jornada muy especial. Todos los sueños son muy valiosos, todo el personal, se invita a todo el equipo administrativo, a todos los estudiantes, a todo el mundo. A veces se hace una sola jornada, a veces se hacen varias. Eso sí, depende un poco de las dinámicas y cómo sea la mejor forma. Lo importante es que todo el mundo sueñe. Y una vez que han soñado, esos sueños se organizan por temas, entonces salen sueños que tienen que ver con infraestructura, salen sueños siempre, por supuesto, que tienen que ver con todos los temas académicos y aprendizaje, siempre salen sueños que tienen que ver con temas de convivencia, digamos que esas 3 cosas, déjalo ahí, siempre salen, esos 3 siempre salen, pero también salen otro tipo de sueños que tienen que ver con temas artísticos o de formación de las familias. Y a partir de ahí ellos empiezan a priorizar los sueños, y la forma de priorizarlos es definir de eso que soñaron por comisiones, qué es fundamental que ocurra para que se logre la transformación de la escuela, y de eso que es fundamental, qué están ellos en capacidad de lograr en un año, para comenzar a hacer una planeación a un año de sueños que puedan ser logrados, y ellos hacen un plan de acción en el cual establecen cómo van a lograr esos sueños y cómo van y cuáles son los compromisos que asumen para que eso se logren, y ese plan de acción se plasma así como los sueños en lugares visibles de la escuela. Esos sueños están atravesados entonces por 7 actuaciones educativas de éxito. Hoy son 7, mañana pueden ser 6, 8, pero esto es lo que encontró el CREA y lo que encontró la universidad, que funciona en cualquier contexto y con cualquier población. Entonces, hay unas actuaciones que tienen un foco mucho más fuerte en lo cognitivo, otras más fuerte en temas de convivencia, otras más vinculadas con la transformación de las familias y la comunidad, pero todas atravesadas por los 7 principios del aprendizaje dialógico. Entonces, una vez que ellos han priorizado sus sueños, empiezan a organizar el desarrollo de esas actuaciones educativas. Entonces, si el sueño es mejorar en matemáticas, pongo un ejemplo, hacen grupos interactivos, que son espacios en los que las familias, en los que la escuela se organiza, es el aula de clase en grupos de 5 o máximo 6 estudiantes, con un familiar o un voluntario que está acompañando
el trabajo en grupo y se organizan para fortalecer aprendizajes que ya los maestros han venido trabajando previamente en el aula. Entonces, el maestro, cuando quiere fortalecer algunos aprendizajes o comprensiones, organiza grupos interactivos. En esos grupos interactivos organiza unas actividades que si arma 5 grupos, pues tiene que dar 5 actividades y los chicos tienen que pasar por todas ellas. Les vamos a contar rápido porque es más complejo. Y los voluntarios o las familias participan en esos grupos dinamizando la participación de los estudiantes. ¿Qué se pide? Que sean grupos diversos, es decir, que aún desde la mirada del maestro, porque nos pasa que el maestro dice, estos son los estudiantes juiciosos, estos son los insoportables, este no va a aprender, este sí puede, este es indígena. Desde esa perspectiva, este tiene una discapacidad, los organiza grupos diversos, tienen que ser grupos heterogéneos, y en esos grupos heterogéneos el familiar o el voluntario de la comunidad también va en las universidades. Lo que hace es dinamizar la interacción entre los chicos. No tiene que dominar el tema, el responsable de dominar el tema es el maestro, que es el que lo orienta. Lo que tiene que hacer es lograr que todos los chicos resuelvan el ejercicio ayudándose mutuamente e interactuando. Es promover las interacciones entre los estudiantes. Esa es la tarea de los voluntarios. Cuando las familias comienzan a participar en los grupos interactivos, cambia su percepción sobre lo que ocurre en la escuela y empiezan a cambiar la forma de acompañar a sus hijos. Empiezan de ahí realmente a participar en los grupos, surgen intereses de las familias por formarse, surgen intereses de las familias por acompañar mejor a sus chicos y cambia la comprensión de la escuela y del maestro. Están las tertulias literarias, que también es una actuación que después de la investigación evidenció que para mejorar competencias cognitivas, de comprensión verbal, escrita, de procesamiento, de análisis de pensamiento, de desarrollo de pensamiento crítico, era fundamental trabajar con clásicos de la literatura. No significa que en la escuela solo se lean clásicos de la literatura, pero cuando se hacen tertulias literarias, se hacen con clásicos de la literatura universal. Hay una lista de clásicos con las universidades en distintos países. Con los expertos estamos buscando ampliar, hemos comenzado a ampliarla para América Latina, pero es con base en esos clásicos que además están revisados por edades y por grados, que se hacen las tertulias literarias. Los estudiantes entonces deciden cuánto van a leer del libro que tengan de clásico. No es el maestro el que define el número de páginas ni nada, son los estudiantes los que dicen qué van a leer. Y están leyendo Homero, están leyendo la Ilíada, Tom Sawyer, el Quijote, Alicia en el País de las Maravillas, desde básica primaria. Ellos deciden qué van a leer. Al comienzo puede ser que escojan 2 páginas o 3, no importa. Ellos leen cada uno, a ellos se les está entregando un libro. Ellos leen lo que acuerdan para la fecha en que acordaron y el día en que se reúnen a hacer la tertulia deben haber, además de haber leído lo que concertaron entre todos, resaltado el párrafo que les llamó la atención, aparte, y para llegar a compartir qué de esa lectura les llamó la atención y por qué. Eso es, el maestro es solamente un moderador de esos espacios de participación. La participación es libre, no hay presión. Participan los que quieran, al comienzo participan muy pocos porque no estamos acostumbrados a participar, ni ese hábito además de leer, tampoco ese hábito hay que irlo construyendo y no siempre tiene respaldo en las familias, pero a medida que va avanzando el proceso de participación va aumentando siempre y de lectura. Entonces ha sido maravilloso para nosotros en la experiencia que muchos maestros decían, pero ¿cómo les van a poner a leer la Ilíada? No se la van a leer nunca, o el Quijote no se lo van a leer nunca, y después encontrar que sí lo hacen y que además están felices y encontrando todo un sentido en esa forma de aproximarse a la lectura y cómo va despertando la capacidad de lectura, pero de redacción, de comprensión en los chicos, el solo ejercicio de hacer tertulias literarias. Simultánea a las tertulias se hace formación pedagógica dialógica que funciona en el mismo esquema de las tertulias literarias, pero esa formación se hace sobre libros básicos científicos de formación pedagógica
para los maestros. Entonces, ahí tenemos una lista de libros que para recomendarle a los maestros, que ya están todos en medio magnético para que los puedan usar, y acuerdan, ahí se necesita mucho el apoyo de los directivos también, espacios en los que los maestros se reúnan una vez cada 15 días o una vez al mes a reflexionar sobre los libros que están leyendo. Ahí han leído a Freire, han leído el documento base, por supuesto, de comunidades de aprendizaje, han leído distintos autores. Ellos se reúnen, también acuerdan cuánto van a leer, pero la reflexión ya no la hacen sobre su cotidianidad, sino pues su vida personal, sino sobre su práctica pedagógica, de manera que la tertulia les permita cada vez tener más herramientas y reflexiones para ir mejorando el acompañamiento y las prácticas pedagógicas. Eso es fundamental. Nosotros siempre decimos que cuando comienza comunidades de aprendizaje, no todas las actuaciones tienen que comenzar al tiempo, pero es fundamental que la formación pedagógica inicie desde el momento que deciden iniciar comunidades de aprendizaje, porque tenemos que estar formándonos para poder hacer un buen proceso de acompañamiento y transformación. Luego está la biblioteca tutorizada, que está planteada para trabajar en reforzar aprendizajes y tareas en contrajornada. Se hace también con voluntarios de la comunidad. No necesariamente tiene que haber biblioteca, porque muchas escuelas nuestras no tienen bibliotecas, pero se puede buscar un espacio en la comunidad que pueda ser útil para que los estudiantes en contrajornada puedan hacer actividades, hacer lecturas, desarrollar tareas o apoyarse mutuamente en los ejercicios o en aquellos temas en los que tienen dificultades. Y también es un espacio que las familias aprovechan para hacer formación para ellas. La formación de familiares rompe con el esquema tradicional de la escuela de padres que tenemos nosotros, para que la formación sea algo que definen las mismas familias. Son las familias las que desde el acompañamiento y desde los sueños dicen en qué quieren formarse. Se busca mucho que haya una formación en aprendizajes básicos, en comprensiones básicas de matemáticas, lenguaje, pero pueden surgir otro tipo de cosas. Debe surgir de las familias, no de los maestros, sino de ellos, y ellos empiezan a gestionar también cómo van logrando esas formaciones. No es que sea una tarea adicional para el maestro que tenga que formar a los familiares, quienes quieran hacerlo es fantástico, sino que son ellas las que desde la comisión van definiendo cómo entre ellos mismos se apoyan o cómo se gestiona con otros miembros de la comunidad o organizaciones que están acompañando en la escuela la formación de esas familias. La participación educativa de la comunidad, que es la otra actuación fundamental, que se da a través de las comisiones mixtas, y que realmente uno tiene comunidades de aprendizaje cuando tiene comisiones mixtas que están debatiendo, que están haciendo seguimiento a esos planes, que están gestionando. Casi todas las escuelas deben tener comisión de voluntariado, por ejemplo, porque es fundamental hacer la gestión con las familias para que acompañen en distintas acciones y voluntariado a la escuela. Las familias comienzan a estar participando activamente dentro de todos los espacios de la escuela, sin entrar a competir con los maestros, sino facilitar los procesos. Eso ha sido, yo creo que las experiencias maravillosas ha sido esa. Tenemos muchos retos para fortalecer la participación de las familias, pero lo que nos ha mostrado comunidades en lo que llevamos de implementar en Colombia, que son 3 años, es que cuando realmente se logra vincular a las familias, la escuela se transforma, los maestros cambian la relación con las familias, deja de ser una relación vertical y positiva para transformarse en una relación de solidaridad, de apoyo mutuo y de transformación real de la escuela. Y pues como les decía, no solamente llegan familias, llegan universidades, llegan los aliados empresariales, los trabajadores de las empresas que están en el área también acompañan con voluntariado, la gente de la comunidad en las juntas de acción comunal o de las organizaciones de base también hace voluntariado en las escuelas y se vincula en esos procesos de transformación. El sueño es que cada vez tengamos comisiones mixtas más fuertes, más amplias, dinamizando ese tipo de transformaciones, pero lo que mueve la transformación en las comisiones mixtas son los planes que han construido a partir de los sueños. Entonces, es para que vean un poco como en el ejercicio que ustedes contaban, la planeación, deja de ser un ejercicio de planear, que lo volvemos como que tomamos la práctica de escribir planes que nunca seguimos,
para hacer el ejercicio que orienta la transformación en comunidades de aprendizaje. Y la última es... María Clara, sí. Vamos a ir invitando a los participantes que quieran, hasta aquí con lo que has expuesto, plantear alguna pregunta o hacer un comentario. Pueden alzar la manita y les vamos abriendo el micrófono para quienes quieran hacer algún comentario o alguna pregunta, María Clara. Y bueno, ya nos has compartido cómo nació la experiencia, en qué consiste, las fases, los principios y las actuaciones que componen comunidades de aprendizaje. Y una de las preguntas que queríamos hacerte, María Clara, es ¿en dónde crees tú que están y han estado los desafíos para la articulación de los distintos actores? Ya nos comentabas algo de las familias, que ha sido fácil el involucramiento, pero que todavía hay algunos desafíos, pero ¿qué desafíos ves tú en particular con las instituciones educativas y con los actores públicos que tienen que ver con la oferta educativa del territorio? Mira, para la implementación de comunidades tenemos una alianza entre la Fundación y Natura Cosméticos a nivel nacional con un equipo que soporta toda la implementación que está aquí a nivel nacional. Y generamos alianzas con las secretarías de educación, universidades públicas y privadas, siempre que tengan facultades de educación, porque lo que buscamos nosotros es que la implementación, dinamicemos el proceso, fortalezcamos y aprendamos cuáles son los retos que tenemos en Colombia para realmente consolidar comunidades de aprendizaje, y que en ese proceso se fortalezcan las secretarías y las universidades de manera que ellas puedan seguir escalando la implementación de comunidades de aprendizaje. Hemos tenido muchas dificultades con las secretarías de educación, igual no conseguimos no trabajar, por principio nosotros no llegamos y no es en concertación con secretarías a ningún lado, pero ha sido muy difícil la vinculación, el compromiso de las secretarías. Nosotros hicimos con Natura financió la formación de algunos profesionales de la Secretaría de Educación para certificarlos en comunidades de aprendizaje y sin embargo la respuesta no ha sido la mejor. Algunos, a pesar de que se les financió todo, no terminaron la formación o no acompañan el proceso, porque las secretarías son tremendamente complejas, muy débiles institucionalmente. Ha sido muy difícil. Tuvimos una experiencia maravillosa que siempre la mostramos en Itagüí, donde tenemos una secretaría muy comprometida desde el secretario. Además, el secretario se autoformó en comunidades de aprendizaje y formó a su equipo y acompañan, pero ese es un caso excepcional. En la mayoría de los casos ha sido muy difícil el trabajo con las secretarías. Con las universidades, hemos querido siempre vincular universidades públicas y privadas. Con las universidades públicas tuvimos muchas dificultades, seguimos insistiendo, no porque al interior de las universidades sabemos que hay gente maravillosa y profesores muy filos, pero la burocracia de las universidades públicas hace muy difícil la llegada y la concreción de acuerdos con ellas. Eso también ha sido un tema muy difícil. Trabajamos con universidades públicas y privadas en convenios. Nosotros no le pagamos a las universidades por acompañar comunidades de aprendizaje, porque para ellas es toda una oportunidad de hacer prácticas, de hacer investigación, de documentar y de compartir con otras universidades. Hay una red de universidades en América Latina que ya está conformándose y eso es una oportunidad para las universidades. Y además, pues toda la oportunidad y el acercamiento con el CREA y con la Universidad de Barcelona, y estamos también dinamizando una red de universidades en Colombia. Entonces, ellas ven el valor y la riqueza de participar en comunidades, además están mirando algunas ya, como ICESI, por ejemplo, ya está incorporando los principios del aprendizaje dialógico en la formación inicial de maestros. El Tecnológico de Antioquia ya está haciendo una propuesta de investigación, ICESI acaba de terminar otra. Ven una oportunidad maravillosa allí, entonces tenemos un reto enorme todavía con las públicas. En algunos casos, por ejemplo, aquí con la distrital hasta ahora vamos muy bien, con la del Valle hemos ahí sube y baja, no hemos podido entrar con Antioquia, que nos encantaría, porque pues son las universidades más fuertes en educación, aspiramos a tener la pedagógica, pero eso ha sido parte como del aprendizaje. Entonces, por el otro lado, donde tenemos directivos docentes muy comprometidos, es mucho más fácil el avance con comunidades. Cuando no están comprometidos los directivos docentes, es mucho más compleja
la llegada, encontramos maestros con muchas ganas de hacer las cosas, pero con enormes dificultades cuando el rector no está respaldando. Casi siempre logramos tener algún coordinador que se vincula y que apoya, a pesar de que nosotros no llegamos a las escuelas si los maestros no tomaron la decisión inicialmente. Nosotros no siempre lo concertamos, no llegamos a una escuela a imponer el proyecto. Presentamos la propuesta, la compartimos y si ellos quieren hacerla, lo hacemos. Y aún a pesar de que es un consenso y una consulta, y ellos son los que deciden hacerlo, pues después en el camino tenemos dificultades. Además porque en Colombia pues la movilidad de maestros y directivos es muy alta, sobre todo en las zonas rurales, y nosotros queremos trabajar mucho en ruralidad. Entonces también puede ser que arranquemos en un año con un directivo muy comprometido y al año siguiente el rector lo cambiaron, nos cambiaron la mitad de los maestros y toca volver a comenzar casi de cero. Entonces, eso María Clara, es... nos hacen una pregunta para ti en términos de las capacidades que quedan para los actores que participan de la iniciativa más allá del proyecto. ¿Qué capacidades quedan para las instituciones educativas que se vinculan? ¿Qué capacidades quedan para las familias del territorio? Bueno, sí, lo primero es que los 7 principios del aprendizaje dialógico es, en ese proceso de formación, la principal capacidad, porque ellos van apropiándose esos principios. Entonces son comunidades en capacidad de dialogar, de construir concertadamente, de construir, de transformar una educación para construir una educación que pase de la transmisión de conocimientos a la construcción de sentido. Son comunidades solidarias, eso tal vez es de lo primero que nosotros vemos, el primer resultado que vemos de comunidades de aprendizaje es cómo se transforman las relaciones, cómo comienza a construir espacios de solidaridad y de convivencia en las escuelas. Se fortalece mucho el aprendizaje, el desarrollo cognitivo, pero hay retos enormes también porque que es parte de lo que hemos encontrado, tenemos problemas en la formación disciplinaria y pedagógica de los maestros, y entonces también para las universidades es un reto empezar a mirar lo que pasa en la escuela y a repensar qué maestros están formando y para qué sociedad. Es la escuela después de entre 3 a 5 años, porque depende mucho de todos estos movimientos que tenemos e inestabilidades, queda ya en capacidad de asumirse como una comunidad de aprendizaje con su comunidad y de continuar su proceso de transformación, y lo que aspiramos nosotros es que las escuelas también sean pares de otras escuelas para poder hacer ese proceso de transformación. Las universidades quedan formadas en los principios y en las bases científicas de comunidades de aprendizaje, lo mismo que las secretarías, con las dificultades que hemos planteado, pero estamos conformando equipos técnicos locales donde están los aliados empresariales que también participan. El aliado empresarial no es alguien que entra a aportar recursos y ya no, es alguien que hace parte de un equipo técnico local, que participa en los procesos de formación, que hace acompañamiento a la implementación y que conoce y comprende cómo se orienta la implementación, comunidades de aprendizaje que aporta, que plantea sus dudas, que ayuda en toda la estrategia, todo el propuesto de mejoramiento. Entonces, por ejemplo, en Florida estamos con la Caicedo González, ya nos vamos a ampliar con la Caicedo a todos los municipios, a todas las escuelas de Florida, y la Caicedo hace parte del equipo técnico local en Florida, al igual que, bueno, ahí vamos logrando acercar a la Universidad del Valle, más el formador que está acompañando. Nosotros tenemos un formador por cada 6 sedes educativas rurales o por cada 10 urbanas, y va cada 15 días a las escuelas buscando precisamente fortalecer la comprensión del programa, identificando las dificultades y acompañando en un proceso formativo permanentemente a las escuelas y a las comunidades. Y ese formador también acompaña a los equipos técnicos en los que siempre hay universidades, aliados empresariales y secretarías de educación. Por ejemplo, en Valle no tenemos a la Secretaría de Educación del Valle, a pesar de que los hemos invitado muchas veces porque, bueno, ahí hay otros factores que hacen difícil la vinculación de las secretarías. Entonces, trabajamos con los que se pueda. Bye. Gracias, María Clara. Vamos a abrirle el micrófono a Alfredo, que quiere plantearnos una pregunta. Alfredo, te abro el micrófono y te estamos escuchando. Hola, buenos días. Les saludo Alfredo Vidal del Salvador. Bueno, tengo como 3 inquietudes. Una, que en cuántas escuelas están trabajando este programa y cuántos alumnos pues son beneficiados, ¿verdad? Digamos, en estas escuelas.
La otra ¿cuál es el rol de el Ministerio de Educación, o no sé cómo le llaman en su localidad, que es la entidad, digamos, que dirige o es de parte del gobierno lo que es todo el tema de educación, ¿verdad? Porque en la fase escuché que comenzabas con la sensibilización con los maestros, pero ¿qué pasa con el ministro o con la dirección? No sé cómo le llaman, o parece que secretaría, no sé cómo le llaman ustedes. Y ¿cuáles han sido los principales logros obtenidos a la fecha de estos programas de cara o en línea con comunidades sostenibles? Perfecto, muchas gracias por tu pregunta, Alfredo. Si alguien más quiere plantear una pregunta, alcen la manita y les vamos abriendo el micrófono. Entonces, María Clara, te voy a abrir el micrófono para responder estas 3 inquietudes de Alfredo. Ok, a ver, Alfredo, como lo que les estaba diciendo es que siempre trabajamos de la mano con las secretarías de educación. En Colombia la educación está descentralizada y las secretarías la administran y son las responsables de la educación en las regiones. Todas las secretarías departamentales y todas las secretarías mayores de 100.000 habitantes administran la educación. Con ellas siempre coordinamos. Nosotros no llegamos a una región sin haber hablado previamente con una secretaría de educación, y de hecho como fundación trabajamos siempre de la mano con las secretarías. Entonces toda la concertación la hacemos con las secretarías y con ellas escogemos las sedes educativas a las que vamos a llegar. A pesar de todas las dificultades que tengamos, por ejemplo, la Secretaría de Educación del Valle no está acompañando el proceso, pero desde el primer momento tuvimos reunión con ellos y siempre los hemos mantenido informados de todo lo que hacemos. El Ministerio conoce comunidades de aprendizaje, le hemos compartido lo que hace lo que tiene comunidades de aprendizaje como propuestas y considera que es una apuesta que es muy valiosa para la mirada que ellos están teniendo alrededor de todo el tema de posconflicto, de ruralidad y de jornada única. Nosotros también creemos que que comunidades ayuda enormemente en el contexto de posconflicto y de ruralidad, pero hasta ahí vamos como en ese proceso. El Ministerio en este momento no tiene recursos en Colombia y estamos en un momento de transición donde ya le queda un año y vamos a cambiar de gobierno. Eso por un lado. Por el otro, ¿cuántas llegamos? Lo primero que les quiero decir es que el foco nuestro no está en cantidad, sino en calidad. Nosotros no somos un ministerio, somos una fundación empresarial. Nos importa que lo que hagamos logre generar transformaciones, que nos genere aprendizajes, que nos muestre los retos que tenemos en distintos contextos y que con quienes lo hagamos vayamos fortaleciendo precisamente esos equipos para que ellos después puedan escalarlos. Por eso nos importa tanto las secretarías y por eso nos preocupa tanto cuando no logramos vincular. En total, hoy estamos en 39 instituciones educativas, que son 64 escuelas, son 39 instituciones educativas y 64 escuelas. Como les decía, nosotros tenemos una organización de instituciones educativas con muchas sedes. Entonces, lo que estamos sí es tratando de, a la ampliación, llevarla para lograr cubrir todas las sedes de las mismas instituciones educativas. Y estamos en regiones, en distintas regiones. Estamos en la región Caribe, en Atlántico, estamos en Santander, que es en la cordillera, pues en una zona más urbana, estamos en Antioquia, en zonas urbanas y en zonas rurales de Antioquia, no en Medellín, pero sí en Itagüí y en otras zonas rurales del oriente antioqueño. Estamos en Valle, en Cali, que es pues una ciudad bien grande con las complejidades propias de las ciudades, pero también en Florida. Y estamos en Cundinamarca, en algunos municipios rurales de Cundinamarca, y acabamos de iniciar también, estamos iniciando en Caquetá y Putumayo, que es Amazonia colombiana, sí, Santander ya había dicho, en Santander, en Charala, que es en Amazonia porque afortunadamente Natura, eso lo estamos haciendo solo con recursos de Natura porque no tenemos presencia empresarial ni en Caquetá ni en Putumayo, y los recursos públicos también son muy limitados. Entonces estamos haciendo una experiencia allí en zonas muy rurales y muy dispersas de Caquetá y Putumayo porque nos interesa llegar donde nadie está llegando, y creo que también es yo creo que de los aprendizajes para que lo miremos como sector empresarial, y mucho que tenemos que aprender de Natura es no mirar el área de influencia de la empresa, sino mirar de verdad cómo llegar donde más se necesita. Y eso lo hemos podido hacer por el compromiso que tiene Natura en el acompañamiento a esta implementación.
y la capacidad que tiene de apoyar regiones a las que llegar es tremendamente costoso, las poblaciones es poca población, altamente dispersa, pero es donde más realmente se necesita este tipo de acompañamientos en estas escuelas rurales. Perfecto, gracias María Clara. Mientras nos plantean más preguntas, que lo pueden hacer a través del icono que aparece en su menú inferior, mandarnos ahí su comentario o nos piden hacer el uso de la palabra, voy a abrirle el micrófono a Rosita para que haga una recapitulación a partir de esta experiencia que nos ha compartido María Clara, cómo se ilustran los componentes de nuestro proceso de conformación de comunidades educativas ampliadas. Entonces, Rosita, te abro nuevamente el micrófono. Bueno, primero, pues felicitar a la Fundación Empresarios por la experiencia que están realizando y por compartirnosla en este espacio, porque creo que nos enriquece la reflexión, nos pone referentes concretos para el trabajo que venimos haciendo, y pensaría que en primer lugar el foco, o sea, pensar en cuál es el propósito de nuestras intervenciones, del acercamiento a la comunidad, cuál es el aporte que estamos haciendo como fundaciones empresariales, es fundamental. Y señalaría yo que aquí el sentido de poder construir comunidad a través de esta estrategia es efectivamente lo que se plantea como esa transformación del contexto educativo, la superación de las inequidades, generar mayor igualdad, digamos, oportunidades entre las personas. Y desde los principios que están señalando, creo que hay como todo un planteamiento enriquecido del sentido de la educación, del papel de la educación más allá de la escuela, y es traer, digamos, al contexto, traer a nuestro territorio el trabajo, por ejemplo, alrededor de la solidaridad, el trabajo alrededor de la igualdad de las diferencias. O sea, creo que hay un tema muy actual en este momento, y es todo el tema de cómo gestionar la diversidad y el cambio, cómo trabajar en las instituciones toda esta explosión de diversidades que se han empezado a plantear, por ejemplo, en Colombia a partir de la Constitución del 91, empezar a reconocer que somos diferentes. Y en los principios yo veo que hay un aporte muy interesante en ese sentido, en algo que se reflexionó mucho en el encuentro de relación escuela-comunidad, y era volver a pensar sobre el sentido de la educación y el rol que tenemos cada uno de las personas, de las agentes, de las organizaciones en ese nuevo contexto y esos nuevos retos. Por otro lado, si yo hiciera el ejercicio de recorrer como los momentos, los aspectos, aunque estos no, por supuesto que están organizados aquí en el documento de una manera un poco secuencial, pero en la práctica no se dan así. Yo encuentro que hay una serie de elementos en la experiencia que efectivamente ilustran lo que estamos nosotros trabajando en esta orientación y esta concepción. Por un lado, por ejemplo, en el reconocimiento de los actores, todo lo que se señala como la sede de presensibilización y sensibilización, ya es una invitación a reconocer los actores, a invitar a ese diálogo entre iguales, y donde lo que pese allí no sea el rol que tiene la persona, la palabra fuerte no es la del rector o la del coordinador, sino que efectivamente se trabaje a través de los argumentos y de este nuevo concepto de la inteligencia cultural,
Entonces creo que ahí hay un aporte importante que estaría relacionado con todo ese reconocimiento de lo que existe en el territorio, de las familias y de la comunidad en pleno. Y diría que para el contexto colombiano, solamente el reto de articular a todas las sedes de una misma institución alrededor de un proyecto ya es una tarea gigante, porque en este momento no tenemos instituciones todavía, digamos, diría yo en un alto porcentaje, todavía no hay instituciones educativas consolidadas ni comunidades educativas sólidas. Por otro lado, en el segundo elemento que mencionaríamos de construir visiones, allí esa invitación al sueño colectivo de diferentes visiones dentro de un grupo mixto apuntaría como a la construcción del sentido, del foco y de que sí es posible lograr con estudiantes en contextos vulnerables o en cualquier contexto educativo que tengan mejores aprendizajes, unos mayores niveles de convivencia y una creación de condiciones educativas, por ejemplo, alrededor del mejoramiento de la infraestructura y de los ambientes. Entonces, relacionaría como esa construcción de visiones en dos sentidos, en el sentido filosófico, que es como pensar una mejor educación, el soñar, y en un sentido ya mucho más operativo cuando esto se logra aterrizar en acuerdos específicos, en planes y proyectos y en lo que pues dentro del programa se señalan como las actuaciones, que es ponerle ya un nivel mucho más operativo a esos sueños y visiones compartidas. Luego, pues se planteó directamente como el tema de cómo se aportan las capacidades colectivas. Creo que también aquí hay un esfuerzo de poder llevar a la práctica principios como la solidaridad, el diálogo y reconocer justamente como esa diversidad alrededor de el apoyo en redes, el apoyo con otros actores del territorio que pueden ayudar en esta tarea de lograr mejores oportunidades de aprendizaje para los estudiantes y para las familias y toda la comunidad en general. Y en el último momento, sobre la ejecución y apoyo, yo creo que también nos ha comentado a través de todos estos espacios de actuación cómo es que se logra llevar a la práctica lo que se ha acordado en términos de sueños, de acuerdos y de planes para mejorar pues las condiciones, pues con elementos interesantes como por ejemplo las tertulias literarias. O sea, para todos no es un secreto que los estudiantes pues han dejado de leer y volver a los clásicos de la literatura me parece interesante. Tener los espacios de biblioteca o la participación educativa de la comunidad. Entonces, creo que este es un proceso como muy sistemático, pues que ha sido trabajado en otros contextos y estamos pues enriqueciéndolo en el contexto colombiano, que nos ilustra, creo que nos permite ilustrar lo que sería la constitución de una comunidad educativa ampliada, donde lo que veíamos en las oportunidades pasadas es que hay muy diferentes formas de hacerlo y esta es una forma interesante que nos han compartido. Muchas gracias, Rosita. Creo que Margaret tenía una pregunta para María Clara y a esa pregunta de Margaret sumamos una que nos acaba de llegar de Mariana Pasos. Mariana pregunta si este esquema y esta iniciativa de comunidades de aprendizaje se está implementando únicamente en escuelas públicas o si también se está implementando en instituciones de gestión privada y si sería, Mariana Pasos, perdón, y si sería también replicable a entidades educativas privadas. Bueno, yo quisiera en primer lugar agradecer a María Clara porque comparto con Rosita, es una experiencia que nos permite ilustrar muy bien
el planteamiento de una manera muy estructurada, y decir a todos que además la ficha con que fue presentada la experiencia del Premio Transformadores está disponible si ustedes quieren contar también con una información adicional a la que María Clara y Manuela nos comparte. Mi pregunta sería un poco, ¿cuál es el tiempo necesario de duración de esta experiencia para tener resultados? O sea, ¿cuánto tiempo de intervención requiere para empezar a ver los resultados? Y en segundo lugar, ¿cuáles son los resultados observables en términos de competencias creadas? O sea, ¿cuáles los efectos que ustedes han podido medir sobre la educación entendida en un sentido más allá de las competencias duras, ¿no? Gracias. Te abrimos el micrófono, María Clara, y te escuchamos. Gracias, Margaret. Bueno, en relación con la primera pregunta de si se puede trabajar si trabajamos solo con colegios públicos o privados, trabajamos solo con públicos hasta ahora, mayoritariamente rurales. El 70% de las escuelas con las que estamos trabajando es rurales. Pero eso sí, digamos, en comunidades se puede trabajar con colegios privados sin ningún problema. Lo que pasa es que muchos colegios privados, sobre todo los de estrato 6, están bastante lejos de las comunidades o de las familias de los estudiantes. Pero sería fantástico, además, que muchos colegios privados trabajaran con las comunidades que están alrededor de ellos. Y trabajamos con rurales porque eso sí es más por una decisión que tenemos desde la fundación de llegar donde nadie más está llegando. Eso es fundamentalmente por eso. En relación con lo que Margaret pregunta el tiempo que demora para tener resultados, nosotros diríamos para que comunidades sea sostenible, para abrirlo en dos. Para que sea sostenible, se calcula que es lo que se ha visto, que se lleva de 3 a 5 años, y creo que en el caso de América Latina, por la inestabilidad que tenemos y la altísima rotación, puede llevarse en algunos de maestros más fácil los 5 años, pero de 3 a 5 años para que sea sostenible. Para que dé resultados en términos, como les decía, de convivencia, ya tenemos resultados al primer año en transformación de ambientes, en inclusión, en participación de familias, en la forma autónoma como empiezan a solucionar los conflictos. A partir del primer año ya uno también empieza a ver un mejoramiento en capacidades de lectoescritura, nada más en los ritmos de lectura, que es una cosa que estamos midiendo, y en el gusto por leer. Entonces, ver los niños leyendo en los pasillos, llevándose su libro, participando más activamente en las lecturas es muy importante. Cómo comienzan a argumentar, esas cosas ya comienzan a verse entre el primero y el segundo año. Y a partir del tercer año, lo que se plantea con comunidades, digamos que si el proceso ha sido permanente y continuo, es que ya podamos empezar a ver resultados fuertes en pruebas, en general, en pruebas a ver. No sé, Manuela, si quieres tú comentar algo más. Buenos días. Para profundizar el tema de resultados, quisiera mencionar el tema de formación permanente de maestros y maestras. Por cuenta de comunidades de aprendizaje se construyen como redes de conocimiento entre profesores a través de las distintas tertulias y acceso también a fuentes bibliográficas de alto alcance en pedagogía. Eso, digamos que también se identifica en la revaloración del rol docente, ¿no? Entonces ya no es un rol como solamente llamado al disciplinamiento o reducido a ese rol, sino sobre todo como activo en la construcción de didácticas, activo en la reflexión pedagógica y en la reflexión de la escuela, también una relación muy constructiva con las familias y las comunidades que participan activamente. En cuanto a la participación de las familias, otro de los resultados que se evidencian es la capacidad de autoorganización y gestión, porque son a través de comisiones mixtas y de planificación y de participación permanente que gestionan la realización de los sueños que comentaba María Clara hace un momento en una de las fases. Ese es uno de los logros y con ello como la apropiación de la escuela, ¿no? Como un actor público, como un sujeto también social de la comunidad.
Eso es clarísimo también entenderlo a la luz del nivel de participación, y es que la familia ya no participa únicamente como un sujeto que es consultado, que es informado, sino como un sujeto que decide y que se involucra activamente tanto en el aula como en la definición de los acuerdos de la escuela y en la transformación misma de la escuela y su entorno. En cuanto a convivencia, las principales resultados evidenciados pues tiene que ver con capacidades y actitudes para la inclusión. Entonces los niños y las niñas disfrutan el aprendizaje en entornos diversos, entre más diversos más disfrute y también más enriquecimiento. También el tema de la escucha activa, bueno, a partir del diálogo igualitario, como que se gestan como muchas maneras de, se revaloran los niños, ¿no? A partir también de los argumentos, de conocerse en sus historias de vida, bueno, a profundizar más en quiénes somos que en lo que hacemos. Eso es como lo principal, diferente a lo mencionado ya por María Clara sobre aprendizajes. Y lo que ella más maneja, que no mencionamos, es que también hacemos una línea de base que se llama Marco Cero siempre que iniciamos comunidades de aprendizaje en cualquier escuela, y año a año se hace una medición de esa línea. Ha sido un proceso de ajuste porque pues esto ha sido todo un pilotaje. Cuando comenzamos tuvimos que ajustar indicadores y muchas variables, pero tenemos una medición anual que tiene unos componentes comunes para América Latina y unos particulares para nosotros. Perfecto, Manuela y María Clara. Primaria y secundaria, bueno, tiene que ver con la evaluación institucional y también la evaluación que hace el país a propósito de los aprendizajes de los niños, y también valora otros componentes alrededor de clima escolar, de aprendizaje, en fin. Dime, Paola. Gracias. No, Manuela y María Clara, muchas gracias. Quería decirles que, como les dijo Margaret, en la ficha de esta iniciativa que fue postulada al premio, lo pueden consultar todas estas fases de las que ustedes nos han compartido, y el tema de los indicadores y la evaluación de impacto que están planeando. Así que quienes tengan interés en conocer con mayor detalle esta experiencia y los pasos de los que nos han hablado Manuela y María Clara, pueden ir a la sección de recursos y a el Premio Transformadores 2017, y ahí encuentran la ficha. Estamos ya casi sobre la hora de cierre. Dime, María Clara. No, si pasas la siguiente diapositiva, está también la dirección web, ahí está. Del proyecto. Ahí pueden entrar y conocer tanto lo que está pasando acá en Colombia con comunidades como en general en otros países de América Latina. Perfecto, muchísimas gracias, María Clara y Manuela. Y antes de cerrar la sesión, queríamos plantearles la pregunta de en qué tema quisieran ustedes seguir profundizando en estos ciclos de aprendizaje en relación con el tema de articulación escuela-comunidad. Se han señalado varios desafíos a lo largo de estas 3 sesiones que con Rosita estamos recogiendo para poder plantearlo en el documento. Ustedes van a recibir una nueva versión del documento base que va a recoger el resultado de estas conversaciones que hemos tenido, lo que ustedes han planteado y los desafíos que ustedes han señalado, pero quisiéramos dejar abierta la pregunta, y si alguien en este momento quiere compartirnos sobre qué tema en específico consideran ustedes que podríamos seguir profundizando. Si alguien quiere, y antes de cerrar la sesión, si alguien quiere compartirnos alguna idea de tema, o si quieren escribirnos al chat, o si quieren más adelante escribirnos y contarnos cuál es su sugerencia de tema. Veo que Cristiana tiene la manita levantada. Te voy a abrir el micrófono, Cristiana. Muchas gracias. Muy interesante todo lo que han estado conversando. Nosotros tenemos modelos muy similares y tenemos otros actores que tenemos que involucrar en el proceso, como las autoridades municipales locales o los consejos de desarrollo municipal y comunitario, especialmente cuando trabajamos modelos más integrales en la escuela. Me gustaría ver cómo, si ustedes han pasado recursos a ellos, cómo le dan seguimiento en el tema de transparencia y rendición de cuentas, tanto a los docentes como a los consejos locales de desarrollo, que son, aquí se llaman COCODES, porque nosotros trabajamos con ellos, hemos hecho un plan a largo plazo, y entonces cada día aparecen nuevas inquietudes. Entonces, ¿a qué término también se ponen el compartir los sueños y construir los sueños a través del DPR que están haciendo?
Gracias. Ok, gracias, Cristiana. María Clara, ¿quiere respondernos rápidamente en medio segundo el tema de los recursos que plantea Cristiana? Si hace transferencia de recursos a los actores. Sí, claro. Mira, nosotros no le entregamos recursos ni a las secretarías ni a las instituciones educativas. Los recursos que aportan, perdón, los aliados los administramos directamente nosotros, pero no entregamos recursos a ellos. Y trabajamos para que en 3 años, más o menos, o 4 años, ellos puedan empezar a asumir directamente eso sin que tengamos nosotros que estar financiando. Gracias, María Clara. Los recursos se destinan principalmente al tema de formación y acompañamiento, ¿no? Digamos que está puesto principalmente en el desarrollo de capacidades para la escuela. Y también hay un componente que es la entrega de libros, de literatura clásica, como veíamos, son necesarios para poder desarrollar las actuaciones educativas de éxito. Gracias, Manuela y María Clara. Bueno, quiero abrirle el micrófono rápidamente a Rosita, ya que es la última sesión en la que ella nos acompaña. Rosita, si quieres hacer un saludo final a los miembros, te abro el micrófono. Bueno, agradecerles la participación tan activa que ha habido durante estas sesiones, el documento y el planteamiento en general que se está haciendo de esta relación escuela-comunidad se ha enriquecido con todos sus aportes, con todas las reflexiones que se han venido dando y espero pues reflejarlo en la nueva versión del documento que se les hará circular. Les deseo éxitos para que sigan avanzando en este trabajo, en esta interesante relación escuela-comunidad que se requiere seguir creciendo. El sector educativo requiere el apoyo de todo este trabajo empresarial y los felicito nuevamente por toda esta labor que se viene realizando. Muchas gracias por invitarme y por permitirme estar con ustedes. A ti, Rosita, por acompañarnos. Bueno, no recibimos más comentarios, pero les queda abierta la invitación y ojalá se animen a escribir. Ahí veo la manita levantada de Rodrigo, de la Fundación Sociedad Portuaria Buenaventura. A ver, tenemos la última intervención. Rodrigo Acevedo, te abro el micrófono, te escuchamos. Buenos días. Pues un saludo a todos y todas. He estado escuchando atentamente el trabajo de ustedes. Simplemente dejo como una reflexión 2 cosas. La nueva escuela que se está configurando, yo soy educador popular, me he formado en la Escuela de Fe y Alegría, me he formado con Paulo Freire, y ese trabajo pues lo pone uno a tener algo de pensamiento crítico. A manera de reflexión, lo expuesto aquí está abriendo las posibilidades de una nueva escuela, pero no olvidemos, yo creo que no olvidemos que esta escuela no puede ser la misma que tiene el esquema tradicional. Tocaría que romper incluso hasta los mismos horarios y las mismas configuraciones de las formas en cómo aprenden los estudiantes. Me explico, si nosotros pudiéramos no decir que a la primera hora es matemáticas, a la segunda es español, sino que hay una franja de trabajo, como les ponía ahorita, la comunidad de aprendizaje anterior, no me acuerdo el nombre, me disculpa doctora que no me acuerde, realmente le vamos a sacar más fruto porque van a ser los estudiantes en un contexto total y dirigidos por un maestro bien cualificado y contextualizado. Un saludo a todos y todas, y pues nosotros aquí, como les expresábamos, en Buenaventura estamos en un revolcón total, estamos patas arribando la educación, estamos trabajando una innovación total en lo que es la escuela y espero muy pronto presentarles eso a ustedes. Perfecto, muchas gracias Rodrigo por tu participación y un saludo a todos en la Fundación Sociedad Portuaria de Buenaventura. Entonces decía ya para cerrar que queda abierta la invitación para que nos escriban y nos cuenten en qué temas
quisieran seguir profundizando, y van a estar recibiendo, como les decía Rosita, próximamente la versión final del documento que recoge todos los aportes y las reflexiones que hemos tenido por parte de ustedes en estas 3 sesiones. Mil gracias a Rosita por acompañarnos, un gusto compartir contigo, Rosita. Gracias a María Clara, a Manuela y a Sandra de la Fundación Promigas, que también la veo conectada y nos acompañó en la sesión pasada también compartiendo la experiencia de comunidades que educan. Mil gracias por su participación y los esperamos y les estaremos informando de los próximos webinars de Red América. Un abrazo a todos.